Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí al final del túnel con un invitado especial, conocido y reconocido en el fútbol ecuatoriano, Carlos Alejandro Alfaro Moreno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, doctor? Un gusto, gracias por invitarme, un placer. No, el gusto es mío, para compartir un poco de toda esta vida que tienes en el fútbol, sobre todo en el ecuatoriano, ¿no? Donde te has radicado permanentemente. ¿Cuántos años ya? Sí, llegué hace 31 años. En el año 94 llegué a jugar al fútbol, al más grande del país, que en algunas oportunidades había tenido la intención de traerme cuando estaba en España, cuando estaba en Independiente. Y en una tercera oportunidad se dio y bueno, todavía por acá, como me dijo un presidente a mí, bueno, el presidente legendario de Barcelona, Isidro Romero, pasa a enterrar tus huesos aquí. Y bueno, me casé, tengo hijos ecuatorianos, yo vivo acá, vivo en Guayaquil, así que muy orgulloso. En este transitar ya extenso, como tú lo has dicho, ¿cuál es la etapa más representativa que te ha convertido en una figura importante de la historia del Barcelona y que lo pudimos observar en el homenaje que se hizo en el Parque del Centenario, donde estuvieron una gran cantidad de figuras que han hecho trayectoria, historia del Barcelona, en que la gente que cuando llegaste a la parte superior te aplaudía con mucha intensidad? ¿Cómo vives en toda esa historia la mejor parte de tu vida en Barcelona? Yo creo que aquello que hemos sido futbolistas es lo que guardamos con más cariño, con más amor. Es una profesión bendecida. Yo por lo menos me consideré un hiperprofesional, la disfruté mucho. Sabía que un día se iba a terminar. Y la verdad, ese cariño que me dio la gente de Barcelona en mi época de jugador me aferró para toda la vida. Sí, te sembró tanto así que te quedaste, hiciste tránsito por el fútbol porque creaste tus propias academias. Tú fuiste uno de los pocos que creyeron que había que trabajar desde esa época ya en crear jugadores. Pionero, ¿no? Pionero, sí. Sí, recuerdo aquellas luchas deportivas hermosas, ¿verdad?, con las escuelas de River, maravillosas finales, ¿no? Y demás, en todas las categorías. Pero la realidad es que, primero en la época de jugador, como dije, la disfruté intensamente. Yo salí y regresé a Barcelona 3 veces. Barcelona me vendió a la América de México. Yo después regresé. Tuve un impasse con un presidente de Barcelona de aquel momento, en el cual salí 3 meses, fui a Ferro, que estaba Rubén Insúa como entrenador. Ya en el cambio de presidente, cuando volvió Miki Palacios, regresé en el año 2000, pero la gente, ya regresé para retirarme, ¿no?, en el 2002. Pero la gente recuerda los campeonatos, que gracias a Dios fueron 2 como jugador, 95 y 97, pero también estuve a 2 minutos del descenso. Viviste ese momento, ¿no? Sí, dramático. Sí, cuando Rubén Insúa toma el equipo en el año 2000, se formó un nuevo equipo que había terminado en la primera etapa, penúltimo, había terminado último técnico universitario, Barcelona penúltimo, y tuvo que hacer muchos puntos para salvarse el descenso frente a Mácara en Ambato, en la altura, a las 12 del mediodía, cuando no había aeropuerto de la Tacunga, ni vuelos charter, ni las comodidades que hay hoy. Yo recuerdo que era en Barcelona, como decimos nosotros aquí, chiro, con muchas carencias, con muchos problemas financieros. El presidente era Miki Palacios, que un día le paramos el equipo y dijimos: chicos, no cobran los nacionales tantos meses, los extranjeros nunca, hay chicos no tienen ni para viajar. Y Miki Palacios era el director de Lorenzo Ponce, es una eminencia con una inteligencia diferente. Yo lo quiero muchísimo a Miki. Claro. Y llegó el doctor Palacios al vestuario, nosotros no íbamos a entrenar, con sus colaboradores, y dijo: chicos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, me pliego al paro. Me quedo aquí todo el día con ustedes, saco unos dólares, compren pizza, nos quedamos todo el día acá. Entonces nosotros nos miramos y dijimos: chicos, si no entrenamos nos vamos al descenso.
sea, presidente, solamente queríamos que venga, nos diga cómo se va a solucionar, además porque sabemos que Barcelona está en un momento complicado. Bueno, nos bajó una inteligencia superior, ¿no? Nos bajó toda la idea de paralización. Entrenamos, ganamos los partidos que teníamos que ganar. Fue aquella época de los goles de Traverso en el Capuel. Ganamos una serie de partidos importantes para llegar a ese partido definitorio que con gol del Chino Gómez nos salvamos el descenso. Cuéntame, Mario, a ver. ese día me llevaron preso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque al final, cuando hace gol el Chino, se provoca el cambio, y eso hace para hacer tiempo, pues ya para quemar tiempo. Entonces yo salgo y me agarraba así en la pierna despacito y me empujan los jugadores de Macará. Vienen policías y yo me equivoqué, cometí un error. Le pegué a un policía para sacarlo de encima y me corrieron. Se me curó todo ahí. Corrí hasta el vestuario, hice un pique. Me corrieron 30 policías, tiraron la puerta abajo, me dieron palazo, me tiraron gas pimienta en la cara. Y cuando llega Insúa al vestuario, ya se salvó el descenso, clasificó a la liguilla del año 2000. Yo estaba llorando así. Insúa me dice: Betito, nos salvamos, ¿estás emocionado? Digo, qué emocionado, porque tenía la cara, todo me habían pegado, me habían tirado gas pimienta. Son anécdotas del fútbol lindas. Yo recuerdo y me llevaron detenido. Pedí disculpas, además, y ahí ya. Yo recuerdo que eran minutos intensos, de mucho nerviosismo. Claro. ¿Cómo se vivían ya cuando el reloj decía faltan 3, faltan 4, faltan 2? Fue algo tremendo, pero sobre todo lo previo, Mario. Siempre lo conversamos. Yo tuve una gran amistad con el Chino Gómez y lo conversamos. Compartíamos habitación en ese momento. Primero que a Insúa le gustaba mucho concentrar. Entonces, estábamos casi toda la semana concentrados, y en los programas deportivos veíamos mucha televisión de deporte, los noticieros deportivos, y decían: el año que viene el clásico va a ser Barcelona-Santa Rita, esto, lo otro. Y nosotros indignados, ¿no? Sacaba un espíritu de querer demostrar que Barcelona se hubiese quedado en la historia negra, eso, ¿no? Barcelona, por su grandeza, tenía que ser siempre un equipo de primera. Y la noche previa nos entramos en una hostería en el medio del páramo, me parecía la casa de Drácula, era increíble. Por eso yo veo hoy las comodidades que tienen los futbolistas, llegan previo al partido, época en charter. Entonces con el Chino era: vamos a dormir, que mañana nos jugamos todo, esto, lo otro. Y eran las 3 de la mañana y nos mirábamos y ninguno dormía, de la ansiedad, de los nervios. Y después, ya cuando arranca el partido, usted como jugador sabe que cuando empieza el partido uno deja todo, se olvida de todo. Estábamos convencidos que Barcelona iba a ganar el partido. Lo que pasa es que fue faltando 2 minutos. Se sufrió mucho. ¿Cómo fue la jugada de gol? ¿La podemos recordar para Sí, quienes? claro, una jugada. Yo había errado un gol imposible unos minutos antes, que me pica media mal y la tiro por encima. Y dijimos: vamos, que la próxima. Hay una jugada que va a la pelota a la izquierda, había entrado Asensio. El desborde de él, yo llegaba. En esos tiempos, que fueron mis últimos años de fútbol, yo me movía por el frente de ataque y terminaba la jugada casi como centro delantero. Nico por la izquierda tira el centro, y el que cierra, el Chino como lateral era prácticamente un extremo, hace la diagonal y cierra y pone el borde interno. Y yo recuerdo eso y la gente festejando, ¿no? Porque había copado todo ese lateral repleto de barcelonistas, gritaban hasta el final y nos fuimos todos a trepar del alambre. Fue maravilloso. Y cuando la bola transitaba hacia la red, ¿qué sensación tenían, por ejemplo? Llegaba. Sí. La vieron que entraba, porque no fue un disparo potente, fue un disparo más colocado, sí, ¿no? Sí, colocado, y le puso el borde interno y la aseguró. La verdad, la aseguró de primera. Fue un desahogo importante, un desahogo maravilloso, porque estábamos mano a mano con la historia del club, ¿no? A veces con la idea de renovaciones es bueno promocionar juveniles, pero no tan de golpe. Con la idea de los mutantes,
muchos jugadores legendarios de Barcelona, muchos, parte de la historia, goleadores históricos, capitanes históricos, además, no se fueron tan bien, no se fueron con agradecimiento de parte de las dirigencias. Entonces se provocó toda una idea de los mutantes, le llamaron en ese momento. Lo recuerdo. Que querer jugar 11 juveniles siempre es complicado, sobre todo con las presiones que Barcelona requiere. La ¿no? presión. Sí. Estos eventos, mira que hubiéramos podido hablar cuando se ganaba un campeonato, pero hemos hablado de cuando se evitó descender. ¿Estos también hacen grande la historia del Barcelona, esos eventos? Yo creo que sí, porque aquellos, por ejemplo, yo estaba entrenando con el América, que era dueño de mi pase, y apenas me llamaron para regresar, volví corriendo. Lo mismo le pasó al Chino y a Asensio, que seguían en Ferro. Héctor Carabalí estaba en San Pablo. Frickson estaba en Santos. Insua armó un equipo nuevo, trajo 3 paraguayos. Traverso, goleador, Héctor Blanco, marcador central aguerrido, lo recuerdo. Y un 10 chiquitito, así encarador, que se llama Domínguez, buen jugador. Entonces prácticamente regresamos algunos, que éramos parte de la historia. Trajo 3 extranjeros, en ese momento eran 4, así que trajo 3 nuevos. Y el otro era yo, porque yo mientras jugué al fútbol siempre jugué como extranjero. Me naturalicé un año después de mi retiro. Y bueno, simplemente mano a mano con la historia, después jugamos la liguilla final, como corresponde, porque Barcelona no había faltado tampoco a ninguna liguilla, ¿no? Es correcto. Y esto que aprecias tú y has dado nombres muy importantes, ¿por qué? Porque yo soy de la vieja guardia y contemplo y he visto, he sido testigo de los niveles futbolísticos de muchos jugadores. Estoy hablando de la época de los 70, de los 65 para adelante. Yo vi esas selecciones y estaba esa selección incorporaba grandes jugadores ecuatorianos. Sí. ¿Y por qué hoy podemos hablar de que los jugadores ecuatorianos pueden lucir en el otro continente, en Europa, y son figuras mundiales? Y ahí ligamos un poco lo que usted me mencionaba, Mario. Cuando yo ya antes de retirarme visualizaba la construcción de escuelas deportivas, de escuelas de fútbol. Porque a nosotros, yo me crié en Argentina, me formé en clubes de Buenos Aires, hipercompetitivos, jugando torneos nacionales de 40, 50 partidos por año. Y justamente yo juego desde que recuerdo, compito desde que recuerdo, de los 4 años, 5 añitos. Eso es muy similar a lo que hacían los interbarriales con sub-5 y después ya con los torneos nacionales, que se fomentó la competencia, gracias a Dios aquí en el Ecuador, lo que incentivó a los clubes a trabajar. Lo que iniciamos en su momento como escuela deportiva, después tuvimos que armar el club para que no se fuguen talentos. Después, bueno, empezó la hermosa competencia, porque cuanto más chicos trabajando en grandes organizaciones, menos chicos en la calle, menos peligro de droga. Empezamos con las alianzas con unidades educativas, le dábamos estudios, escuelas, colegios, universidades. Y bueno, hoy Independiente del Valle, hay que reconocer que es una cantera extraordinaria, con una gran empresa atrás creada con un gran poder adquisitivo. Lo más importante, la infraestructura, la posibilidad de que puedan ser, yo digo, una de las mejores canteras de Sudamérica y del mundo, y creo que ese es el final desencadenante para el trabajo de muchos clubes que hacen las cosas bien. Vamos a la actualidad. Sí. Vamos a la actualidad. Este proceso que ha existido de desadministración, de inestabilidad financiera del Barcelona en tantos años de dirigencia, en algunos años ya de dirigencia, han llevado a Barcelona a tener una postración deportiva. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede superar eso en Barcelona? Porque acarrea, te arrastra un pasivo muy importante, de 50 y pico de millones. Nosotros en su momento, primero me tocó entrar como vicepresidente, gracias a Dios, porque
pude aprender sobre la institucionalidad y ya después me animé a correr en la carrera para poder ser presidente. Y cuando hablábamos del campeonato financiero, hablábamos de eso, de tener mucho cuidado con el tema del pasivo y sostener el proyecto con lo que alcance. Esa es la realidad, Mario. Y gracias a Dios que pensamos de esa manera, porque me tocó ser presidente en pandemia. Ya, eso quería ir, ¿no? Entramos en diciembre del 2019. Claro, claro. Y en febrero nos tuvimos que guardar por la pandemia. Porque cuando usted hizo campaña y dijo que quería un campeonato financiero, me imagino que era absoluto. Campeonato financiero no es bajar 2, 3 millones de dólares al pasivo. Pero es crear una estabilidad. Lo bajamos más de 5. Okay. Pese a la pandemia. Okay. Nosotros, en un cálculo aproximado, lo que sí estoy convencido, fuimos una administración austera, esa es la realidad, sin visualizar la pandemia. Fuimos campeones 2020 y semifinalistas de Copa Libertadores 2021. Nuestra comisión financiera de ese momento hizo un análisis con respecto a un parámetro comparativo con un campeón 2016 y un semifinalista 2017, donde me tocó ser vicepresidente. Nosotros dejamos de percibir por la pandemia menos 18 millones de dólares. Y pese a eso, sostuvimos el proyecto. Se peleó porque en esos 4 años jugamos 2 finales. Una la ganamos, la otra la perdimos. Fuimos en el medio semifinalista de Copa Libertadores y en el 4º año fuimos campeones femeninos, pero el equipo profesional fue segundo en la acumulada, lo que nos permitió acceder a la fase de grupos de manera directa. O sea, que pese a esa filosofía de autoridad, porque reconozco que fue así, nosotros, además de bajar la deuda y luchar con una pandemia, peleamos. Y bajo ese criterio, haciendo una ecuación simple, podemos encontrar que si la pandemia no permitió ingresos de 18 millones y el pasivo se redujo 4. Se redujo 5 y pico. 5, ok. Estamos hablando de que podía haber mantenido un superávit sin pandemia de 20 millones de dólares. Pudo, obviamente. ¿Y por qué ocurre que salió Alfaro Moreno y no sucede eso sin pandemia? Lo que pasa es que sucedió algo inesperado, que fue la cefalía que tuvo Barcelona durante casi 7 meses, donde, por X causa, la podemos explicar, porque hablamos de todo, las elecciones estaban pactadas, en principio, para el mes de septiembre, por medidas cautelares y demás, se postergó para noviembre. Yo en principio no iba, después decidí ir, y en un momento donde el Tribunal Electoral, por consulta al Ministerio de Deporte, yo había sido vicepresidente y presidente. El señor Rafael Verduga, el otro candidato, el ingeniero Rafael Verduga, había sido vocal y vicepresidente de mi administración. Los dos interpretamos el artículo de diferente manera. Nosotros pensamos que no podíamos repetir la dignidad por tercera vez. Y la realidad es que no podíamos ser directivos. Entonces yo rápidamente dije, bingo, salgo. Siempre, yo soy un hombre de fe, sumamente imperfecto, pero una enorme fe, y siempre le he pedido a Dios salir de esa silla eléctrica con el cariño y el respeto de la gente. Entonces digo, bingo, salgo. Y yo sabía, porque en sí el ingeniero Rafael Verduga, que fue un apoyo para nosotros financiero extraordinario en nuestra administración, del cual estoy sumamente agradecido, durante 3 años y medio, hasta que él decidió armar su proyecto. Yo sabía que él tenía toda la intención de ser presidente. Él se iba a aferrar, entonces, con medidas cautelares, con impugnaciones y demás, él se aferró a eso. Y eso tiene un tiempo, era 48 horas. Si no, quedaba toda la lista fuera. Entonces se interpretó el Tribunal Electoral que quedaba una sola lista, después el Ministerio no la aceptó
y lamentablemente se perdieron 7 meses donde el club quedó en una cefalía. Yo creo que ahí hubo un gran vacío económico, financiero. Siempre rescato los pantalones, por no decir otro término, obviamente, que tuvo Antonio Álvarez y sus directivos para sostener el proyecto, pese a no saber si iban a continuar. Después decidieron nuevamente llamar a elecciones y se dieron. Si en un momento, en noviembre del 2023, el ingeniero Verduga daba un paso atrás y ponía como candidato a Yola, las elecciones se daban en noviembre. O sea que estaba obstinado en ser presidente. Sí. Parece que era su afán. Yo veo que y había hecho un mérito de acuerdo a... Yo no tengo un perfil ni de conflicto ni de nada. Yo creo que debió hacerlo, porque siempre hay que priorizar la institución. Eso fue lo que yo en ese momento pensé. Pero también digo, ya está, ya salir bien librado de ese lugar tan complicado, en todos los presidentes anteriores, por diversas causas no habían salido bien. Creo que se debió haber hecho así, pero en todo caso, ya está. Hay una historia que la gente la conoce poco. Usted fue, pues, un impulso muy fuerte para que José Francisco Ceballos salga campeón, salga presidente del club. Sí. En la campaña su nombre lo apoyó muchísimo. Linda foto. Sí, ahí la veo. ¿Qué pasó? Que ahora son enemigos confesos. Yo no, como hombre de fe que me proclamo, no tengo enemigos, sinceramente. Es más... ¿Y qué calificativo entonces? ¿Adversarios? No. Si me permite, a ver, si me permite, estoy invitado, aunque esta es mi casa. Yo no recuerdo, no sé si usted recuerda, algún señalamiento público mío hacia él. Yo no lo recuerdo. ¿Y que la tomó gratuitamente? No hubo ni uno. Ni siquiera en campaña. Que usted en un momento, en este mismo lugar, también que hablamos de los proyectos y demás, me dijo, te noto muy débil, no sé si fue el término, pero muy débil en la campaña, decir, de ataque al que está. Y yo quise demostrar otra cosa, que no hace falta atacar al que está con sus errores, sino de otra manera. Y yo, hacia aquellos que hemos compartido vestuario, tengo un cariño y agradecimiento eterno. Incluso él me invitó a su proyecto a ser vicepresidente. Yo estoy convencido que lo ayudé a ser presidente con votos. Y después, en las situaciones deportivas, lo mejor de la administración de José Francisco fue el fútbol, que fue campeón y semifinalista de Copa Libertadores, donde yo era vicepresidente deportivo, donde Aquiles Álvarez era presidente de la Comisión de Fútbol, y salimos juntos a fin del 2018. Ya están las causas, en ningún momento señalé, tampoco me voy. Me fui, cada vez que me voy a Barcelona me voy triste, pero con la tranquilidad de haber intentado hacer lo mejor posible en beneficio del club. Yo creo que él o le han contado mal o está mal, como resentido, por el tema de la auditoría forense, que obviamente... yo al tener un directorio respondo a ellos y respondo a la asamblea de socios. Si yo digo no hagan una auditoría forense, parece que quisiera tapar algo abajo de la alfombra. Entonces, la realidad es más, yo ni siquiera firmé ese documento, sino lo hizo el abogado del club, el gerente gerente jurídico del club, como procurador de la institución, pero la realidad es que debía hacerse. Después, más allá de lo que se encontró o no, yo jamás he señalado así directamente. Tengo agradecimiento a él que me invitó a su proyecto, además por otros temas personales también. Y lo compartido en vestuario no se olvida nunca. En esto del fútbol... Pero no lo olvida usted, porque él parece que sí. Sí, pero le voy a contar una cuestión como testigo que fui. Porque yo asistí al evento del centenario, en el Parque El Centenario. Estaba todo el mundo viéndonos a ver
cuando se acercaban y convocaban al uno y al otro, y uno se ponía por acá y el otro por acá, no querían salir en la foto. Sí. Y cuando hubo la foto, uno se puso de costado. Sí, sí. Y entonces, ¿qué tipo de... ¿Quién perdonó a quién? ¿Quién se olvidó de qué? Pasa que no se han olvidado de nada, porque ese comportamiento fue público y todo el mundo dijo, ve, qué notorio esa diferencia. Sí, bueno, pero estaba todo el mundo expectante, ¿eh? Todo el mundo mirando. Yo sabía eso, pero la realidad es que... Sí, fue incómodo, pero yo creo, estoy convencido que las cosas en fútbol se arreglan con un café y una conversación profunda. Pero ya llevan tiempo que no se puede invitar a un café. Sí, pero yo no sé, yo no quiero provocarla yo, pero yo estaría mal si no digo que sí es algo que tengo esa cuenta pendiente. Es la verdad. ¿Y ese café se tomaría con Egas, con Francisco Egas? También. También, pero si se han dicho de todo. No, con Francisco yo me encontré, me han pasado cosas increíbles. Después lo que dije, que yo me equivoqué. ¿En qué se equivocó? Yo dije, después dije públicamente, pues cuando yo me veo que reacciono, no soy yo ese. También me lo dijo mi señora. Ese no eres tú. Dije, tengo 3 programas para hacerte M. Y no corresponde. Claro, esa parte no. No corresponde. Entonces, luego lo encontré. Nos encontramos en el partido que jugó el año pasado, jugó Ecuador con Bolivia. Sí, en el Monumental. En el Monumental. Y nos encontramos, increíblemente, tan grande el Monumental, de frente, así. Y se rió. Y le digo, Francisco, te debo una disculpa. No debí decir eso. Y yo le di un abrazo. Te pido 1000 disculpas. Tú sabes que yo no soy así. Pero me picaste, ¿eh? Me picaste. En todo caso, te pido disculpas. Punto. Y para mí, ¿no? Pero... O sea, yo los temas de Barcelona, los temas de fútbol, no los tomo personales. Ya, pero es que tú no solamente dijiste que tenías 3 programas para hacerlo M, sino que dijiste... Bueno, después sí. A ver, si yo estoy en desacuerdo con las convocatorias... Ajá. Yo no solo lo digo públicamente, se lo dije a él y a Miguel Deller, que estuvo invitado aquí también en el programa. Yo se los dije en discusiones, no discusiones, sino conversaciones mano a mano. Yo le he dicho a Miguel lo mismo, o sea, yo no estoy de acuerdo. Y después él lo mencionó en una entrevista como que, no, también convoca jugadores míos. Pero por supuesto, si todos los clubes del fútbol ecuatoriano necesitan vender jugadores y la principal vidriera para vender un jugador en una cotización alta son las selecciones del país. Eso era lo que señalé siempre. Situaciones que no entendía. ¿Se ha abusado de eso? Sí, no tengo duda. No tengo duda. ¿Beneficio de terceros? Sí. En beneficio de un club. Lo dijiste. Pero también te acabo de decir que es la mejor cantera del país y una de las mejores de Sudamérica. Sería un loco y un tonto si no lo reconozco. Yo no estoy hablando de que tú estás criticando a Deller, porque al fin y al cabo él se dedica a lo suyo. Estaba hablando de que tú le dijiste a Egas que él permitía que eso suceda, que se convoque a jugadores para beneficiar a terceros. Yo estoy convencido que hay una gran maquinaria no construida para que Independiente sea el beneficiado, pero en todo caso se lo merecen. Lo que sí siempre pedí... Eso es al margen. Siempre pedí... El merecimiento no se lo quita nadie. Siempre pedí que abran el abanico y que yo consideraba en ese momento, con el escudo que tiene esa foto de Barcelona, que nosotros merecíamos tener algún convocado más. Y me parecía injusto. Correcto. Y las convocatorias en general obedecen que hay un director técnico. Y el director técnico es el que tiene que decir, debe ser mi voluntad y no la suya. A mí me lo dijo en la única reunión que he tenido frente a frente con el señor Becasese, en la que no voy a asistir nunca más porque me mintió. Me dijo que lo único que no permitiría es que alguien ponga o imponga jugadores en la lista. Y ocurre que... Normalmente los entrenadores dicen eso, ¿no? Pero hay muchos que lo hacen. Sí, yo también creo que lo hacen. Y sobre todo que es la selección. Porque en un club, bueno, hay una relación diferente, pero una selección que es de todos, hay que medir las cosas que se hacen. Yo le conté a usted,
una anécdota, no una anécdota, sino una experiencia. En uno me invitó a Los Comentaristas, un programa que yo escucho siempre. Gracias. Me invitó como presidente y le conté lo que me había pasado con Rodríguez, con Kevin Rodríguez, que yo me había reunido algunas veces con el presidente de Imbabura y, claro, justamente en la política austera, ¿no? Y traer a un jugador de Imbabura, ponerse la camiseta de Barcelona, el presidente lo quería vender y yo quería decirle, me gusta el jugador, quiero un préstamo con la posibilidad de opción de compra. Y seguíamos la reunión, me reuní 4 veces con don Luis Aguirre. Claro. Y me llamó un día a decirme que el Miguel me dice, me compró, no solamente quiere avisarle al Farito, le pido 1000 disculpas, pero el Miguel me compró a Kevin, me compró al Kevin y también me compró al Suquito que yo le quería vender también, que era Tobar. Bueno, Luis, le digo, lo felicito, hizo un gran negocio, bla, bla, bla. Estamos hablando en septiembre del 2022. Y en noviembre apareció el Mundial. Sí. Y esto no lo sabía nadie. Nadie. Y lo presentaron en enero. Sí. Pero yo sí lo sabía, porque tenía las llamadas, tenía todo. En todo caso, ya está. Ya claro. Está, ¿no? Pero es parte de lo que yo fui acumulando. Cuénteme la verdad, ¿por qué Barcelona ofrece tanto, emociona tanto al aficionado? Por ejemplo, este año, la dirigencia ofreció tener un equipo para disputar de lleno la Libertadores, en el año del centenario, que iban a ser el mega equipo, y vemos que sigue arrastrando los mismos problemas futbolísticos. ¿A qué se debe, desde tu opinión, que has estado hace muy poco allá dentro de...? Pero no se me desanime todavía. No, yo no tengo por qué animarme ni desanimarme. Correcto. Es la afición la que se desanima. Sí, eso sí. El periodista sí de este sector de la patria, claro que quisiera que los equipos de Guayaquil estén altos, porque es parte de la emoción popular esta. Pero no se da. Pues. Yo lo veo, si bien salí hace un mes, yo lo veo a Barcelona para pelear. Ahora, ¿qué tiene que mejorar? Si no le ganaste al último de la tabla en tu casa, obviamente que hay que mejorar, hay que corregir cosas. Creo que está en el camino, hablando de un cuerpo técnico detallista, obsesivo, preparado, y parte de los temas que... A ver, yo estaba fuera de Barcelona, estuve 1 año y pico, afuera del club, gozando de una tranquilidad increíble, y fin de enero... ¿Por qué se metió y dejó la tranquilidad? Fin de enero, tengo algunos amigos que quiero muchísimo, como hermanos, y uno es el alcalde de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez, que adoro, la verdad. Hemos vivido cosas de fútbol, de entrar juntos, salir juntos, llorar, reírnos, las cosas que te da el fútbol, usted las habrá vivido 1000 veces, de abrazarnos, de desilusionarnos, y me pidió que ayude a su hermano, bajo este rol. Entonces hay situaciones en las cuales yo sabía que me iba a costar, porque fue un rol que me costó. Después de ser presidente, es complicado no tener la última decisión de todo, pero es algo... A ver, explique eso, ¿qué es complicado? No tener la última palabra de todo. Uno se acostumbra a ser presidente. Es decir, si bien tiene equipo, nosotros hicimos un organigrama corporativo y cada equipo con gerencias y consulta y cada directivo encargado con comisiones, termina todo consultándome a mí. Entonces era complicado siempre, por respeto, y obviamente, y así debe ser, que el presidente tenga la última palabra, pero colaboramos con todo el amor al club y con todo el cariño al amigo, de apoyo. Pero lo que me estás diciendo es que Alfaro Moreno se desgastó en esta última época porque quien tiene que decidir no lo escuchaba. Eso lo entiendo yo, lo que acabas de decir. No. Yo lo que le dije, Mario, es que en mi primera decisión yo sabía que iba a ser un lugar complicado para mí. Ya. Ahora, trabajamos muy bien, la verdad. Presidente Antonio siempre predispuesto a escuchar, predispuesto a consultar, a hacerme parte de las decisiones. No tengo, pero
ningún señalamiento, pero sí el camino trazado. Yo no recuerdo. Me tocó ser campeón con Barcelona. Decíamos 2 veces como jugador, 2 veces como directivo. O sea, como directivo fui directivo 7 años. 3 como vicepresidente de José Francisco Ceballos, 4 como presidente. Fui 2 veces campeón, 2 veces semifinalista de Copa Libertadores, un vicecampeonato, la final perdida con Aucas, y un campeonato femenino. La realidad es que cuando me siento a conversar del proyecto y vi la plantilla, me ilusioné con la plantilla, me ilusioné con los 100 años del club, estar dentro, hermoso, y estoy agradecido por siempre por eso. Pero el camino para lograr el campeonato es áspero, es duro. Yo no recuerdo un campeonato de Barcelona donde no haya existido tormentas, problemas, críticas. Y yo hoy, después de todo lo que estamos contando, de los 4 años, 2 años de pandemia, yo me iba a dormir, Mario. Estábamos 3 meses encerrados en casa y 5 meses sin fútbol. Me iba a dormir todos los días pensando que era el representante legal de un club que debía 55 millones de dólares. Y no sabían cuándo volvía. O sea, ¿dónde voy? Todo ese camino desgasta. Además, recibí amenazas hacia mí, hacia mi familia. Además, entonces digo, a ver, vamos a apoyar, voy a trabajar hasta el 30 de junio. Yo había tomado la decisión mucho antes. Yo creo que ya el club está en buenas manos. Que incluso me preguntaron, ¿quién crees que debe sucederte en el cargo? No me diga que usted recomendó a Oyola. No es que yo recomendé, a ver. Yo di 2 nombres. ¿Ya? Yo di 2 nombres. Uno, Matías Oyola, por supuesto. ¿Quién mejor? Un referente. Adversario suyo. Mío no fue adversario. Si yo no participé de la elección. Bueno, pero estuvo apoyando. Un referente del club, un líder. Usted apoyó a Oyola para que sea ahora ese. ¿Cómo? Usted sugirió, de todas maneras. Uno de los 2 nombres que di, uno era Matías Oyola. Sí. Me conlleva, pero obviamente estoy seguro que para el que tomó la decisión, para el presidente y para esa pequeña comisión que tomó la decisión, también era un gran nombre. ¿Por qué No me preguntó quién era el otro nombre. Porque me imagino que no lo quieres decir. Quito Díaz. Quito Díaz. Pero no se fue bien Quito Díaz de Barcelona. Pero yo creo, como recién le decía, yo creo que con una charla, un café, un abrazo, el cariño de la institución de por medio, objetivos comunes, plantearle... Lo que pasa es que Quito Díaz es jugador activo, ahí habría que convencerlo, hacerle una despedida linda, próxima noche amarilla, repleto el estadio y director deportivo. Pero en realidad, como hay todavía un tema que solucionar, yo digo, yo sé, te voy a dar otro nombre. Matías Oyola. Ya, muy bien. Ok. ¿Pero usted cree que todos estos nombres que son muy populares en Barcelona tienen la capacidad para ocupar ese cargo? Porque parece que la popularidad es todo, pero hay que manejar otras cosas. Obviamente, entiendo que tienen esas características. Para todo cargo hay que prepararse. Yo, Mario, ¿Y están preparados ellos? Cuando decidí ser comunicador, que me apasiona, hice la licenciatura y después hice una maestría. O sea, es el deseo de querer ser siempre mejor y prepararse. Yo que entiendo que sí. Matías es un chico preparado, ha hecho cursos, según nos ha contado, ¿no? Que en un momento también Matías ha sido tan caballero que en el momento que se lanzó con Rafael Verduga, el día antes me pidió una reunión. Y le digo, Beto, te quiero avisar algo. Sí, encantado. Así reunidos. Yo era presidente del club. Y como me has ofrecido cargos y me has dicho para ser entrenador de la reserva, del filial y demás, te quiero avisar que Rafael me ofreció esto y mañana me voy a lanzar con él. No, está bien. O sea, nadie reconoce... Habló de la capacidad y de la preparación. Sí. Eso es importante. Sí. Lo que ocurre es que la popularidad dura poco. Y hay gente que en un momento dado se desgasta más rápido de lo que has conseguido. Obviamente, Mario, pero hay gente que también se prepara mucho y no tiene la personalidad para ejercer los cargos. O sea, es todo un conjunto de cosas, ¿no? Y si estoy de acuerdo que la preparación es fundamental. Muy bien. Ahora, ¿te fuiste en el momento oportuno? Eso es difícil decirlo.
Porque muchos dicen, ¿cómo así se baja del tren ahorita Carlos Alfaro? Sí, bueno, pero también es una decisión familiar. Ok. No es que se baja del tren. Una pregunta muy inteligente me hizo mi compañero Rogelio Rosamena en Nada Personal, en el programa que compartimos. Sí. Y me dijo, si está todo bien, si es un gran cuerpo técnico, o sea, ¿por qué te vas? Porque justamente, como le decía, no estoy hoy, en este momento de mi vida, después de haber sido presidente y haber vivido una pandemia y haber estado en lucha permanente, no estoy con la fuerza necesaria para trazar y luchar en ese camino hasta lograr el objetivo. Todos los campeonatos de Barcelona han sido agónicos, han sido con lucha, han sido con decisiones complicadas, los penales en Casablanca, bueno, usted conoce mejor la historia que yo, ¿no? Dar vuelta el partido en Quito y venir a Guayaquil y tener que ganar 3-0. O sea, ese camino hoy yo creo que ya lo libré, lo luché, lo peleé, arrastré a mi familia con eso. En un momento mi nena, la más chiquita, le preguntaba a mamá cómo quedó Barcelona, pues si mi papá llegaba amargado a casa. Y yo, Mario, cuando Barcelona no gana o pierde, yo llegaba a casa, apagaba todas las luces, me tapaba así toda la cabeza y hasta el otro día. O sea, mira tú, ¿no? Siempre le decía a los chicos, a los jugadores, hay que saber sufrir las derrotas, hay que sufrirlas. Yo me indigno cuando termina el partido, cambian camisetas, se ríen con los rivales, ¿no? En eso hay que pensar como hincha, y el hincha se cabrea mucho. Sí. Es un hecho, no todos entienden eso de que el dirigente tiene que apagar la luz, irse al silencio y reconocer que se le vienen las críticas y toda la culpa va para él. Muchas veces se liberan hasta los jugadores por meterle la culpa a los dirigentes. Es un axioma que en el fútbol sucede muchas veces. La pregunta, como para ir terminando esta entrevista, ¿recomendaste a Rescalvo? ¿Era de tu agrado? Es difícil, a ver, en una pequeña comisión de decisión siempre hay opciones. Mi sugerencia es que el presidente decida. Pero así de fácil, ¿y entonces para qué estamos? Nosotros tuvimos reuniones por Zoom con 1, 2, 3 entrenadores, conversamos y todas las opciones fueron muy buenas. En esta discusión deportiva y conversación, creo que siempre es lo que el presidente sienta. Así me pasó siendo entrenador. Creo que Ismael es una gran opción, que quizás lleve tiempo, obviamente, ¿no? Que el equipo funcione. ¿Y tiene tiempo Barcelona para que eso suceda y la gente esté tranquila? No tiene tiempo para que la gente esté tranquila, porque acá esto... ¿Y entonces? Vives tranquilo o no, de acuerdo al domingo anterior. Eso es Barcelona. Pero sí, este campeonato es diferente, hay una liguilla y lo que tiene que hacer Barcelona es llegar a la liguilla. Si no es primero, que tiene un premio enorme de clasificar a la siguiente Copa Libertadores. Barcelona lleva 7 Copas Libertadores seguidas jugando. Tiene que llegar cerca. Yo estoy seguro que Barcelona, con los jugadores lesionados recuperados al 100% en la liguilla final y afinado el funcionamiento, estoy seguro que va a ser candidato al título. Y ojalá sea así. Termino esta parte, que es, ¿por qué no calzan las sociedades anónimas en el país? Hoy el gobierno está impulsando aquello. Mi opinión, se la dije al ministro del Deporte en un conversatorio público que hubo, que si esto no era obligatorio, es muy difícil que los equipos se sometan a esa rigurosidad que ofrece estar convertidos en una sociedad anónima. ¿Cuál es tu criterio? Mi criterio, también tuvimos invitado en el programa al ministro de Deportes. Mi criterio es que no sea obligatorio, pero sí sea transparente el fútbol ecuatoriano, porque hoy hay equipos que tienen dueños, nosotros sabemos muy bien, equipos que tienen dueños que funcionan como equipos con socios y armar asambleas de socios que no existen, diferentes. La realidad es que sea transparente y que aquellos proyectos, yo veo muy difícil los equipos populares, como Barcelona, aprueben
que el equipo tenga dueños en asamblea, porque según el estatuto del club, un proyecto así debe aprobarse en asamblea. Pero sí estoy convencido que aprobarían un proyecto de gerenciamiento, invento, por 10 años. Si viene un grupo de los grandes mexicanos o árabes a decir, mira, voy a invertir en los próximos 10 años, tengo 100 millones. Hay un gerenciamiento, una privatización del club por 10 años donde aportan este capital para sanear deudas, para armar proyectos serios, competitivos, y después, obviamente, el grupo viene a ganar dinero, pero ya es un tema de ellos. Yo creo que ese tipo de proyectos sí podrían aprobar, porque lo más sagrado para el socio del club es sentirse dueño, propietario, ¿no? Aunque solo aporte una cuota social, creo que es valioso, importante, y que de alguna manera sean parte de las decisiones. Yo creo que un proyecto así podría proyectarse. Tiene validez. Algo más, la conversación ha estado muy agradable. Hemos recorrido parte de tu trayectoria, que es inmensa, pero también hemos tocado temas delicados, sí, sensibles, que valía la pena tratarlos, ¿no? Agradecerte mucho. Un gusto, Mario, siempre a la orden. No. Fue Carlos Alejandro Alfaro Moreno, como hemos repetido tantas veces. Una leyenda ya en el Barcelona, historia viviente, que hay que recordarla y reconocerla. Así que te agradezco mucho. Un placer. Muy bien, hasta aquí llegamos.